Nuestro cuerpo y nuestra salud suelen ser algo que valoramos solo cuando nos lastimamos, cuando nos sentimos mal o cuando nos vemos forzados a tirarnos en una cama a reposar. En el episodio de hoy platico con Lore Torres, licenciada en nutrición que ha impulsado una vida sana durante años y que justo nos platica sobre lo más importante que podemos hacer para vivir mejor, empezando por lo que decidimos comer día con día. Como decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Esto es Rompiendo el Molde. Bueno, pues muy feliz de que hoy me acompañe alguien que se dedica justamente a promover una vida sana. Lorena Torres, mejor conocida como Lore Nutrition en redes. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Muy bien, Pepe, muy feliz de acompañarte por acá, muy feliz de que me hayan invitado, entonces pues ojalá les sume este podcast que vamos a grabar el día de hoy. Pues mira, aquí en Rompiendo el Molde justamente se busca pues tener una perspectiva diferente, algo que muchas veces no pensamos que está ahí y que pues nos puede sumar a tener una vida mejor. Y yo estoy seguro desde pues todo el contenido que tú subes a redes, cómo eres tú como persona, de que tienes mucho que aportar desde estos puntos, sobre todo pues te digo de salud. Y quería justo platicarte sobre tus primeros posts. Por ahí vi algunos que hablaban de los beneficios de las palomitas de maíz y cosas por el estilo, que normalmente no es algo que alguien piensa cuando habla de nutrición. Entonces, como que tienes una perspectiva muy integral, Lore. ¿Me platicas un poco de cómo ves tú el tema de la salud en general? Pues en general me encanta ser muy flexible, o sea, soy una persona sumamente adaptable, creo yo, y entonces creo que la vida y la nutrición tiene que ser así, o sea, y parte de lo que yo quiero compartir de la salud y de la nutrición es que puede ser alcanzable para todos y los beneficios siempre están ahí, hasta en las cosas más simples que muchas veces no tomamos en cuenta. Entonces, en cosas tan sencillas como unas palomitas de maíz, me gusta contarles cuáles son los beneficios y porque también soy muy científica y todo tiene una razón de ser. Claro. ¿Y cuál es tu formación? ¿Cómo se prepara uno para ser un nutriólogo con un verdadero bagaje científico? Para ser licenciado en nutrición necesitas estudiar por lo menos 4 años, depende como los programas de estudios y las universidades, pueden ser también 5 años, y hacemos un servicio social de 6 a 12 meses. Entonces, por lo menos estudias 5 años y ya después pues te sigues especializando porque en temas de salud, como en todo lo demás, hay que seguirse actualizando. Y digo, me imagino que clases de química y hasta cosas por el estilo. Somos un laboratorio con patas nosotros. Sí, o sea, tienes que saber muy bien, sobre todo bioquímica, que por cierto es mi materia favorita, o fue. em, Te dan también anatomía, fisiología, ¿no? Temas celulares. Entonces, te tiene que gustar la biología porque si no, la vas a sufrir. Oye, Lore, tú te presentas en algunos posts como vi como nutrióloga de profesión, catadora de postres De de corazón. corazón. Entonces también, digo, muchas veces se sataniza, ¿no? El tema de, pues de comer lo que uno quiere o lo que se te antoja o lo que te gusta a favor del otro. Igual y como que a alguna gente le podría como que brincar eso. ¿Cómo es que las dos cosas conviven? Pues justamente es este tema de la flexibilidad, que en temas de nutrición suele ser un poco complicado porque tenemos este concepto de o comes bien o comes mal, o te nutres o no te nutres, o bajas de peso o subes de peso, y siempre hay como estos puntos medios donde realmente puedes disfrutar. Y parte de lo que me hizo volverme nutrióloga, yo creo, es que desde toda la vida me ha encantado comer, me sigue encantando, lo sigo disfrutando muchísimo y quiero que siga siendo de esos placeres de la vida, no solo para mí, sino para la gente en general. Entonces, efectivamente, me encantan los postres y pues los quiero seguir disfrutando. Claro. Y justo también veía de tus primeros lives que anunciabas ahí, estamos hablando de 2017, 2018, de que ya también, o sea, independientemente de que compartías un montón de comida, de verdad que me dio hambre nada más ver tu feed, sobre todo en esos Sí. tiempos, hasta hablar de cosas como es el hipotiroidismo y bueno, toda una serie de desalineaciones hormonales y problemas que podemos llegar a tener y que ni nos imaginamos y que vamos a estar platicando aquí durante el podcast. Pero mira, te quería, te quería recordar un post de los primeros que pusiste, A ver, que porque seguro ni me acuerdo. seguro ni te acuerdas y creo que me habla mucho de cómo eres tú y para ahí seguirnos, con algunas otras frases que tienes por ahí que me gustaron mucho.
Entonces te voy a leer. Perfecto, Un venga. proverbio chino que tienes ahí. Que tengas suficiente felicidad para mantenerte dulce, suficientes retos para mantenerte fuerte, suficiente éxito para mantenerte animado, suficiente fe para ser valiente, suficiente determinación para hacer de cada día un buen día. ¿Qué significa eso para ti, Lore? O sea, ¿qué es lo más importante para tener un buen día? Me vas a hacer llorar, Pepe, oye. No, soy parte de mi filosofía dentro de la nutrición también es tener este contacto espiritual con tu ser. Y es eso, es lograr ese equilibrio, ¿no? O sea, esta frase y las que comparto en general, me encantan temas de poesía y novelas. eh, es como encontrar esas cosas que a ti te hacen feliz. Por ejemplo, o sea, encontrar esa dulzura en la vida de la cual disfrutar puede ser en el abrazo de alguien, en algunas palabras lindas que te acaban de decir, o en un postre delicioso o en un chocolate. Es Claro. como saber observarlo e identificarlo. Pero creo que esa frase efectivamente sabia Sí. lo refleja mejor que yo. Me encanta compartir frases porque muchas veces yo no sé resumir mis ideas y creo que por eso los poetas lo hacen muy bien. Ya ahí están. Exacto. Cada quien a lo suyo. Lo hacen por mí. Sí. Oye, Lore, ¿qué significa ser una persona sana para ti? Que puedas encontrar el equilibrio o el balance en diferentes aspectos de tu vida. Porque muchas veces creemos que la nutrición solamente habla del físico. Y para mí la nutrición es también tu nutrición emocional, tu nutrición mental. Obviamente yo me dedico más a el tema de salud física y nutrición física, o sea, tal cual nutrición celular, que tengas un balance hormonal, buena digestión, etcétera. Pero creo que no se logra si el resto de tus factores no están en balance. Entonces, ser una persona sana implica que tengas un equilibrio en las diferentes áreas de tu vida. Ok, sí, 100%. Y estas áreas, pues sobre todo, ¿qué añadirías? Como una salud emocional, salud en relaciones, salud en este componente espiritual también. O sea, ¿cuáles son los componentes? Si pudiéramos poner una serie de ejes, ¿qué serían esos ejes? Pues creo que salud mental, que muchas personas podrían separarlo en temas de diferentes relaciones, ya sea tu relación de pareja, tu relación laboral, o sea, como tu relación contigo mismo, con el trabajo y con tus colegas de trabajo. em, O también esta parte emocional de cómo tú manejas tus emociones, ¿no? Y cómo reaccionas hacia las emociones o situaciones adversas que te van a, ¿no? Que se van a presentar durante la vida, Sí, porque todas estas cosas nos hacen comer. sí. Por eso lo tomo mucho en cuenta, porque no somos seres aislados, o sea, necesitas considerarte como una persona completa que eres. Claro. Ujú. Y ahorita que mencionas esto, yo soy una persona, por ejemplo, que si estoy muy estresado, tengo que hacer alguna cosa, muchas veces sí encuentro como que mi estate quieto, estate tranquilo a través de comerme algo. Es cuando me doy mis peores atascones, ya sean de nuecesitas o de, ya sabes, cualquier cosa que pues, Ujú. no es nada, tampoco tan dañino, ¿no? No me atasco de Ujú. picapiñas ya. Pero sí me llego a pasar y es justamente por un tema de tensión. Ujú. En esos momentos que estoy seguro que le pasa a mucha gente eso, ¿no? En esos momentos cuando te abstraes tú y que de repente ya estás comiendo, ya te comiste un bote entero de lo que sea, ¿cuál es una alternativa que pudiéramos nosotros como que hacer para evitar ese tipo de cosas? Pues creo que el error principal es pensar que lo podemos controlar. Una frase que Ok. me encanta mucho es: no necesitas controlar, sino conectar. Efectivamente, revisar qué te llevó o qué te detona a comerte el bote entero de lo que sea, ¿no? Ajá. Porque si el comerte el bote entero ya no te genera placer o ya no lo estás disfrutando, quiere decir que algo en esa conducta no estuvo del todo bien para ti. Entonces, decir, probablemente es porque estoy muy tenso, pero bueno, ¿qué me tiene tenso? ¿Qué me tiene estresado? Entonces, como que observar cuál fue tu detonante para la siguiente vez, porque te vas a seguir estresando, vas a seguir teniendo tensión, decir, okey, ¿cuáles son mis herramientas más allá de la comida? La comida siempre va a ser una de las herramientas y un tema de placer, porque también comer nos hace generar neurotransmisores. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, identificar cuáles son nuestros detonantes. Creo que si no identificamos los detonantes, va a ser bien difícil que modifiquemos la conducta. Sí. Y dos, aprender, bueno, qué de la comida, que sigue siendo una de mis herramientas principales para lidiar con estos momentos de estrés, me hace más feliz o me genera más satisfacción.
En tu caso pueden ser cosas saladas, ¿no? Y en mi caso cosas dulces. O a veces unas o a veces otras. Entonces, si yo voy sabiendo qué me funciona a mí, eso es lo que necesito. Ok, entonces todo parte como de la reflexión para poder como que romper esos patrones que ya se van en automático, porque si no, justo pues no te das cuenta y así te puedes echar 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Totalmente, porque nos hicieron pensar, o al menos yo crecí así, creyendo que la comida o el acto de comer solo era para satisfacer una necesidad fisiológica, ¿no? O sea, o me nutro o no me nutro, lo que te decía hace un rato. Y la realidad es que es muchísimo más complejo que eso. Entonces, si no lo ves más allá del alimento per se, va a ser muy difícil que logres cambiar una conducta y que te sea sostenible a largo plazo y que esa conducta te haga sentir cómodo. Entonces buscar el por qué. Sí. Ok. Oye, Lore, en cuanto a lo que podemos nosotros notar para ya darnos cuenta de que necesito yo hacer un cambio en mi alimentación. O sea, ¿hay alguna señal en específico, hablando de nutrición, que yo pueda decir, tengo que cambiar algo? O sea, no sé si un símbolo de alarma, ¿no? Tan así, tan escandaloso. Alguna señalita que igual y sí me empuja como, haz algo. Muchas. A ver. Todo el tiempo. Cualquier cambio que notes en ti, que sientas que no es tu normalidad o tu regularidad. Ejemplo, si noto que se me empieza a caer más el pelo, o si noto que mi piel está más seca o más grasosa de lo normal, o si noto que estoy más irritable o más cansado, por ejemplo. O si yo era una persona que dormía perfecto y de repente pues ya no estoy durmiendo tan bien, o tenía muy buena energía o buena digestión y de repente algo cambió. O sea, cualquier cambio que notes en tu normalidad o tu regularidad, hay que ponerle atención y atenderlo. ¿Y entonces eso es físico o emocional? Puede ser de los dos. Sí, de los dos. Porque nuestras emociones detonan nuestro apetito. Ajá. Entonces, ¿Y cómo no confundir esto con alguna otra situación? O simplemente todo correlaciona. O sea, si yo estoy muy estresado, igual digo, "Ay, se me está cayendo el pelo porque estoy muy estresado." Pero no completas el círculo hacia, estoy muy estresado, entonces me como lo que no me tengo que comer y eso es lo que me tira el pelo, ¿no? Como que es difícil correlacionar de alguna manera. es un reto. Efectivamente, no es tan fácil identificarlo y para eso existimos las nutriólogas. O sea, porque en realidad te acompañamos en el proceso de que tú aprendas a identificar lo que yo te acabo de decir. A veces creen que solo yo te digo, pues come esto y ya. Pero pues no, ahí, bueno, sería una chamba demasiado fácil o para mí demasiado, sencilla. Ajá. Pero es que yo te dé las herramientas, las prácticas para que tú aprendas a identificar eso que necesitas. Y como buen experto, cuando, por ejemplo, a mí me preguntan cuál es la mejor inversión, la respuesta es depende, ¿no? O sea, depende de tu situación personal. Si alguien te dice así, sí que es lo mejor y te dan una hojita de papel con lo mejor para todos, eso definitivamente no sirve. Entonces hay que meternos al contexto y justamente ese es el valor como que agregado, ¿no? Totalmente. Y creo que la nutrición está igualito, ¿no? Porque depende de tu contexto, justo. Oye, ¿cómo es? ¿Cuántos pacientes has tenido, Lore? ¿Tienes ahí como un aproximado? Eh, y me agarras en curva porque claramente los números no son lo mío, Pepe, por eso yo soy tu fan, pero he atendido entre 1,500 a 2,000 personas ya a lo largo de estos 12 años, al menos. Ok. Y entre ellos, como, ¿cuáles son las razones principales por qué vienen contigo? Es un tema, me imagino que lo dominante es el quiero perder peso, ¿no? No es algo emocional y así, eso igual y como que apenas va como que creciendo un poco, por otro tipo de motivos, como que me siento cansado, ¿no? Cosas por el estilo, pero más o menos cómo es, si tú dijeras así en porcentajes o la mayoría, ¿cómo es? En general, sí. O sea, la razón número uno por la que una persona busca un nutriólogo o nutrióloga es por la pérdida de peso, que, si te soy honesta, no es mi enfoque favorito, porque el perder peso no es sinónimo de ganar salud o viceversa. El ganar peso no es sinónimo de perder salud. Depende, ¿no? Pero en su mayoría es por eso, o sea, por un tema de aspecto físico. Pero porque cuando algo en tu aspecto físico ya te molesta, te irrita, te disgusta, te hace sentir incómodo, hay algo más de fondo que no has atendido en un buen rato, porque la composición corporal no cambia en 2 días. Sí, claro, Ujú. 100%.
Y o sea, aquí pensando en que hay dos principales motivaciones del humano, el dolor y el placer, ¿no? También hay quien quiere, también por un lado físico, pero ponerse más fuerte, ¿no? O sea, salir mejor, que se va a casar o que sí, que no sé qué, y que entonces quiere estar en su mejor forma, Ujú. ¿no? Entonces, ¿cómo varía en tu experiencia la experiencia de las personas cuando vienen de estos dos mundos? Cuando vienen por algo que quieren ya estar en el ideal o que quieren evitar algo que ya no les gusta. Qué padre formulaste la pregunta. Creo que tienen más éxito las personas que llegan desde un momento de mejorar, o sea, y de placer y de buscar, oye, tengo un motivo que me hace feliz como mi boda, oye, tengo un motivo que me hace feliz porque me quiero volver más deportista, ¿no? Que cuando vienen desde el miedo, oye, es que llego contigo porque estoy enfermo. Eh, Generalmente el dolor nos hace actuar, pero justamente es empezar a modificar esa perspectiva de, está bien, tienes que atender esto, pero desde un lugar de autorrespeto a tu cuerpo y no desde te estás regañando porque esto ya te pasó, porque también ya no puedes modificar lo que hiciste previamente. No sé si Claro. respondí. No, no, claro, no, sí, o sea, igual es un tema de plantear una meta y no Ujú, clavarte tanto con el pasado o con que exacto. sea lo que sea al final que no me gusta hoy, ayer, antier, lo que sea, de Ujú. enfocarme más hacia donde yo quiero, ¿no? Igual y esa motivación de qué quiero en lugar de qué no. Sí, es como si alguien llega a invertir contigo y dice, oye, ya lo hice terrible en, en mi vida pasada. Sí. ¿Cómo recupero ese dinero? Pues le vas a decir, híjole, o sea, está cañón, ¿no? Fíjate que ahorita que lo mencionas, a gente que me ha tocado platicar con ellas de su portafolio y todo esto, gente que ha tenido malas experiencias, ya no quiere tomar nunca el riesgo, queda como un cierto estigma, un trauma que Ujú. imposibilita un tema de inversión también de largo plazo, de llegar hacia un lugar mejor, que no siempre es lineal, ¿no? O sea, más bien no es lineal. Hay buenos días y hay malos días en las inversiones, al igual que hay con nuestros sentimientos, con nuestro peso y con lo que sea. Sí. Entonces sí es cierto, como que está muy parecido. Sí, entonces, si la gente aprende a entender estas diferencias, porque se dice fácil, pero no es fácil entenderlo, porque a lo mejor con dinero, como es algo tangible, es más sencillo. Exacto, Pero ¿no? que Sí. alguien me diga: "Oye, si tú te comes una espinaca, tu cuerpo lo va a procesar diferente que tu hermano, que crecieron en la misma familia, tienen genes similares, y le va a caer mucho, o sea, mucho, muy distinto a el vecino de enfrente". Ajá. Entonces, como que eso genera demasiado ruido y o conflicto mental, pero, pues, es lo bonito de la nutrición. Es la verdad. Pues sí, porque es el depende, pero lo que funciona para cada quien. Claro. Obviamente, con bases científicas ya bastante demostrables que hay una base que sí nos funciona a todos. Ahorita vamos a entrar a ese tema científico, vamos a Perfecto. checar porque me interesa mucho. Pero mira, también te decía, quiero sacar diferentes frases que vi en los posts que me gustaron y a ir platicando con base en eso. Entonces ahí te va la primera. Bueno, la segunda, porque ya nos habías escuchado la otra. Si vamos a prohibir que sean palabras, no alimentos. Muy importante, ¿no? Para no venir desde el juicio, tal vez. ¿Qué significa para ti estas palabras? Justo tomar las decisiones y hacer nuestras elecciones desde lo que me va a hacer mejor y no lo que me va a restar o lo que quiero quitar. Es es mucho más probable que yo genere un cambio y que lo logre y lo sostenga si tengo un motivador positivo, que si tengo un motivador negativo. Entonces, si ya la palabra prohibir en mi mente genera como que voy a dejar de hacer algo que me gusta o que simplemente tenía el derecho de hacer, justamente por eso les digo, si vamos a prohibir, que sean palabras como el no puedo, no deberías, no te comas eso. Ujú. Es como en Inception, ¿no? En lugar de hacer que se peleen, hacer que se quieran más ahí el Sí. millonario con su papá, ¿no? Totalmente. Y porque las palabras, pues, tienen mucho poder, Y, como y decía digo, antes. y también me imagino que es no pensar en estas palabras pues de autosabotaje, ¿no? De ni siquiera autosabotaje, sino ya De juiciosas. autocrítica, Ajá, sí. ajá, de, Qué feo, qué gordo estoy, porque la palabra gordo lo usamos como algo negativo. ajá, Ay, no, mira esta lonja. Ay, no, mira qué arrugas tengo. sí, Eh, Nos criticamos mucho y justamente la parte física, que es como por el motivo por el cual la gente se acerca en general a un nutriólogo. claro. En cuanto a esto, Lore,
las dietas no necesariamente son nutrición, ¿no? O sea, sí tienen como un cierto fundamento, pero ¿qué opinas tú de la concepción generalizada de lo que es una dieta? Pues ya está em, muy mal manejada esa palabra. O sea, estrictamente todos hacemos dieta, porque Claro. dieta es lo que una persona come a lo largo de 24 horas. Tu dieta puede ser nutritiva, puede ser adecuada para ti o no, puede ser saludable o no. Solamente que la asociación que ya tenemos a las dietas son dietas restrictivas. Es Ujú. me quitaron el pan, me quitaron las tortillas, me quitaron el azúcar, me quitaron las cosas que me gustan y con las cuales todos podríamos y deberíamos vivir. Ajá, ajá. Entonces, si el hacer una dieta o pensar en hacer una dieta tú lo asocias con restricción, pues hay mucho que aprender todavía en el camino. Y es pensar que lo que quieres es mejorar tu manera de alimentarte. Entonces, tener una mejor dieta, o si no te gusta esa palabra, la cambiamos. Ok, entonces es no pensar la dieta justo con restricciones, esa es la clave, ¿no? O sea, porque si Sí. es dieta es simplemente la forma de decir rápido lo que te comes en el día. Listo. Sí. Para mí sí, porque a ver, te vas a seguir encontrando, que ese es el conflicto de muchas personas, creo. Nutriólogos muy radicales, que siguen pensando que efectivamente quitar alimentos a largo plazo son la panacea o son la solución. Lo cual, lo cual yo creo que si fuera real, ya no existirían enfermedades. Sí, sería demasiado fácil. Claro, o sea, sería una receta que todos podríamos seguir y no ha sucedido en 2000 años. En dietas restrictivas y dietas muy maníacas, yo tengo mucho que contarte. Ahorita voy a llegar porque yo he hecho de todo tipo de babosadas. Ahorita me las cuentas. Pero, mira, ahorita también te quería preguntar, ¿cuáles son igual algunas condiciones que todos tenemos en cuanto a salud, o que no todos, sino que muchas personas tenemos Ujú. y que no nos damos cuenta y que nos están afectando de cierta manera? Condiciones físicas Condiciones o físicas que vienen de lo que comemos. pues justamente el no darnos lo que el cuerpo necesita, desde no hidratarte suficiente, no obtener los suficientes nutrientes como vitaminas, minerales, fibras, carbohidratos, proteínas, o sea, como el no variar probablemente tu dieta. Ujú. Eh, Creo que el hecho de que algo te falte es un motivo por el cual tu salud se puede ver comprometida. Y aquí en salud incluyo, si no puedes atender, por ejemplo, tu salud mental, probablemente no te vas a enfocar en tu salud física, Ok, ¿no? sí, 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 claro. O sea, me refiero, por ejemplo, a alguien que tiene un trabajo sumamente estresante o físico, ¿no? Esta persona que se despierta a 5 de la mañana tiene que salir corriendo de su casa porque tiene 2 horas al trabajo y lo que puede desayunar es una torta de tamal. No va a voltar a cuidar su aspecto físico porque no es su necesidad primaria. Claro. O sea, va a tener que atender muchas otras cosas, como primero mejorar su estabilidad financiera, probablemente, Ajá. eh, y después atender las otras cuestiones, ¿no? Lore, tú también platicas mucho de estos temas, bueno, de temas como la resistencia a la insulina, problemas de tiroides, y lo del intestino poroso, todo este tipo de problemas que, bueno, por ejemplo, yo estoy seguro, veo algunas veces que tú, algunas otras amigas también ponen en redes y digo, yo tengo eso seguro. Entonces, ¿nos puedes platicar como de este tipo de cosas que luego también nos afectan y que ni idea tenemos? Claro que sí. Justo mi enfoque ahorita es de balance hormonal. O sea, mi especialidad es balance hormonal y salud intestinal. Entonces, yo atiendo a todas las personas que tengan molestias gastrointestinales como acidez, reflujo, gastritis, exceso de gases, colitis, diarreas o estreñimiento, o temas hormonales como la resistencia a la insulina, hipotiroidismo, ¿no? Hipotiroidismo de Hashimoto, que es un tema autoinmune. Porque la base para regular todo esto es saber alimentarte, o sea, de manera adecuada para ti. Y sí, efectivamente, todos seguro tenemos algo. Sí. O sea, y no necesariamente el tener un diagnóstico es algo negativo. Simplemente un diagnóstico, o al menos eso yo lo he aprendido o probablemente lo he querido ver a lo largo del tiempo así, porque yo vivo con hipotiroidismo, Ujú. es ese diagnóstico te habla de algo que tú tienes que atender en ti y el cuerpo te obliga a voltarte a ver. Ujú, ujú. Entonces, A que te eh, quieras un poquito. claro, a que te dediques más tiempo, que te Sí. cuides más, y que le pienses más en estar bien tú y en estar sano, en la medida que está en tu poder o de tu lado, porque hay muchas cosas que no vas a poder controlar.
¿Y estas condiciones qué implican, Lore, por ejemplo? Esto del intestino, por ejemplo, El intestino permeable, permeable. sí. Me encantó que dijeras poroso porque es una manera muy sencilla de comprenderlo. Ajá. En realidad, nuestro intestino está recubierto por una malla, imagínense que es como una manta de cielo, que es es una red muy delgadita a través de la cual como cuelan cosas a la hora de cocinar. Y entonces nuestro intestino así absorbe los nutrientes, pero cuando se vuelve permeable quiere decir que esa malla o esa manta de cielo se rasgó o se generaron espacios más grandes. Entonces pasan moléculas de mayor tamaño a la sangre que no deberían estar en ese tamaño en nuestra sangre y entonces eso genera mucha inflamación, toxicidad, deficiencias nutricionales y obviamente malestares. Si yo tengo una malla que no me contiene, ¿no? Y que está dejando que se vayan mis nutrientes, pues obviamente voy a tener deficiencias nutricionales y muy probablemente no tengo buenas evacuaciones. Los principales síntomas de intestino permeable es tener muchos gases, cambios en las evacuaciones, o sea, la textura de tus heces, por ejemplo, es un muy buen indicador. Y a todo el mundo le da pena hablar de esto, Claro. pero yo es como, por favor, vean su popó. O sea, vean cómo sale todos los días. Y si de un día a otro varía demasiado y si no es consistente, pues algo tienes que atender ahí, Algo te está diciendo tu papá. 100%. Hasta la popó nos habla en nuestro cuerpo. Sí, muy interesante. ¿Y qué consecuencias tiene a largo plazo tener un intestino permeable? Pues es que imagínate que tú eres una tubería, ¿no? Y una máquina perfecta. Y si constantemente estás teniendo fugas, pues ¿qué va a pasar? Vas a dejar de funcionar. O sea, el reto de estas enfermedades, tanto intestinales como hormonales, es que son silenciosas, o sea, y son a muy largo plazo. Realmente alguien empieza a ver como efectos o molestias a los 2, 5, 10 años o más. ¿Cuál es el efecto? Pues imagínate, deja de nutrirte por 2, 3 o 5 años. No vas a llegar a la edad a la que tú quieras llegar con una buena calidad de vida, con la fortaleza que quieres llegar a tener, por ejemplo. Ok, Ujú. entonces sí, o sea, hay que estar atentos. Nuevamente, Exacto. hay que Observen comunicarnos. su popó. Tip número 1. Lore, tienes toda una serie de posts que tienen como título Un cambio a la vez. Ujú. Quisiera preguntarte cuáles son los 3 cambios más sencillos que alguien puede tomar para tener una vida más sana. O sea, en general aquí sí vámonos a lo más general. Ok. em, Definitivamente hidratarte. O sea, creo que tomar suficiente agua es un hábito que cualquiera podemos hacer y realmente hace la diferencia. Porque tenemos una cultura de demasiado consumo de otro tipo de bebidas, llámese bebidas azucaradas y o alcohólicas antes que agua, y lo que realmente te hidrata es el agua. Entonces, 1, tomar suficiente agua. 2, comer más verduras. Creo que nadie come suficientes verduras. Está cañón. Yo, Sí. yo, yo no comía nada de verduras hasta, yo que habrá sido como los 27, 28 años. ¿Cómo? Ah, sí. Pero por sensibilidad de ¿Por qué nada más? sabores, Por tradición, porque nunca con sentido. Dile a tu público. No, no es cierto. El consentido, sí. No, pues es que de verdad nunca me llamaron la atención, como que igual las ensaladas en mi casa cuando yo estaba chico no eran como un gran foco y eran como 2 hojas de lechuga con limón, ¿sabes? Entonces como que al día de hoy, aunque yo pasé cierto tiempo como vegano, Ujú. no me encanta de lechuga, justo tal vez porque me acuerdo de esas ensaladas tan feas. Fíjate que yo no soy fan de las ensaladas. O sea, una rica ensalada me gusta, pero es muy raro que yo coma una ensalada. O sea, todos mis vegetales son en otras formas. O Ajá, sea, en guisos, asados, al vapor, sí, claro. mezclados por ahí en alguna salsita. eh, y porque tengo hipotiroidismo e intestino permeable, las lechugas, por ejemplo, me caen muy mal. Ok. Entonces no las como. Pero puedes comer verduras, mi punto iba a esto, en cualquier otra presentación. Pero también es irles agarrando el gusto a las opciones que a ti sí te generan placer desde visualmente. Ok, no, y luego cuando te acostumbras a comer verduras de cualquier tipo, luego no te las comes y te hacen falta. O sea, eso es algo que me ha pasado, ¿no? O sea, que sí es de, a ver, ¿dónde está mi verde del día? Que eso es lo padre. O sea, tú empiezas a notar que este cambio que hiciste
vale la pena. O sea, te costó trabajo porque no te encantan las verduras desde la infancia o tenías ciertos conceptos Ajá. o la típica ensalada dices no gracias, pero ya que empiezas a introducirlas dices, me costó trabajo, pero valió la pena. ¿No? Y luego es nada más encontrar la forma de, pues desde prepararlas, cocinarlas, presentarlas, todo, ¿no? Sí, Compartirlas, hacerlas un estilo de vida justo. exacto. Y el tercer cambio, Lore. Sería movimiento. Ujú. Creo que el podernos mover es un privilegio. Hace ratito tú y yo hablábamos de nuestros achaques de columna y del cuello y no te das cuenta hasta que algo te duele. Pero la verdad es que hemos visto el ejercicio o el movimiento como una obligación o como algo de, ¿no? Hasta también cierto privilegio de solo las personas que quieren tener un cierto tipo de cuerpo. Y la realidad es que estamos diseñados para así movernos, o sea, por lo menos caminar, estírate, o sea, muévete, baila, lo que te gusta, pero muévete. De ahí surgió Me Quiero, Me Muevo. Claro, sí es cierto, me quiero, me muevo. Ujú, Este, sí, no, tan cierto. Y fíjate, ahora cuando platicamos también de cuando me pasó esto del accidente, ujú. imagínate, si estás tirado en una cama 3 días sin poder caminar, es cuando valoras el hasta poder agarrar un vaso, ¿no? O sea, poder caminar. Es algo que muchas veces se Totalmente, nos olvida y que verdaderamente es una bendición poderlo hacer. Que totalmente. pararte y que no te duela algo, puta, eh, Claro, y que no te duela nada y no moverte, o sea, sí digo, no te pases. No, no es cierto. es- Y es moverte de verdad de las formas más normales, o sea, camina, agáchate, levántate, brinca o baila porque es lo que ese día se te antojó. sí, simplemente aprovechar pues, esta máquina tan chingona que es el cuerpo, ¿no? Sacar de jugo. Cañón, que no estamos diseñados para estar sentados o encamados, por ejemplo. Sí, claro. A ver, ahí te va otra frasecita. A ver. Come lo que amas. Mira, quería entrar particularmente justo en el tipo de dietas maníacas que yo me he aventado. Ahí te va. Recientemente, eh, bueno, estuve toda una época comiendo solamente verduras verdes, por ejemplo, ensaladas y ¿Sacro di vegano? crudivegano, de echarme unas limpias de 7 días y estirar eso a estar un mes así, haz de cuenta. Qué bárbaro. Y haz de cuenta que la semana era sin comerme nada de grasa, o sea, ni siquiera un aguacate, ni siquiera una nuez, ni siquiera un cacahuate, ¿no? Entonces, una semana así y luego seguirme. Eh, déjame te platico otras para que me des perspectiva diferente. Para que También, me das más el patatús. sí, sí, sí. Otra de otro cuate que leí un gringo que habla de las lectinas. Ujú, Entonces, totalmente antilectinas y entonces muy basada en grasa. Con eso en ujú. particular a mí me fue como en feria, me sentía, o Pues sea, diarrea todos los días. no, fíjate que, o sea, esto era aceite de oliva, básicamente mi Ok, fuente de grasa y mucho aguacate y eran muchos verdes también, eran ok. verdes y así. Sí, solo quitaste los granos. Y Bueno, quité los su carbohidratos, mayoría. nada. Ujú. Bueno, nada procesado, procesado estaba bien, pero eso me caía súper pesado, yo sentía como al hígado, o sea, me despertaba así con agruras. Sí, hasta tu propia saliva y el pH gástrico cambia. Hasta tu aliento seguro cambió y tú lo notabas. Ajá. Sí. El aliento, sí, me despertaba y decía, ¿qué onda con mi boca? Así Y, de, y en las dos formas perdí peso. Me sentía mejor comiendo puros carbohidratos yo que ujú. comiendo pura grasa. Comiendo grasa me llevaba el diablo me llevaba. Entonces, eh, ¿qué opinas tú de este tipo de cosas tan extremas y cómo ves estas dos en particular que parecen tan opuestas? Pues mira, como persona lo admiro muchísimo porque requiere mucha disciplina. Es algo que yo jamás he podido hacer. Pero como profesional de salud, cero lo recomiendo. O sea, cero, cero, no lo hagan. Pepe está loco. No, no es cierto, pero es demasiado impacto para tu cuerpo. Imagínate, vivir solo de verduras o cosas crudas le quita el 90% de las proteínas a tu cuerpo y no tenemos reservorio de aminoácidos en el cuerpo. O sea, no existe un órgano que reserve aminoácidos. Entonces, o te haces unos jugos acá súper concentrados de verdura y fruta o te la pasabas comiendo o cómo te sentías de energía. Pues de energía, fíjate que no tan mal. Ok, Eh, estado de ánimo, de, feliz, de estado de ánimo tampoco siento como que más tranquilo.
no siento que me diera Ok. ningún pico, nunca tenía ningún bajón, ¿sabes? O sea, como que sí me Ok. sentía en cierta manera ligero. Ok. Eh, Que también, ¿cuántos días lo hiciste? 7, esos y 7 ya. días. Sí, pero es que es eso, no es sostenible. No, no, O no. sea, más de 7 días te me empiezas a desguanzar. Sí, claro, claro. Y sí notas, o sea, tanto en la dieta de las grasas como en la de carbohidratos, ahí pues las proteínas Ujú. bajan un montón. Sí. Y yo también he acostumbrado a tomar polvos de proteína, justo por Ujú. ser vegano también, para complementarme de alguna manera. Ahora ya como más pescado. Okey. Em, pero, pero sí, o sea, luego, haciendo ejercicio y comiendo la proteína, se nota una diferencia abismal en cómo reacciona el cuerpo en cuanto a qué tan rápido te pones en condición contra cuando no. O sea, es Sí. claro. Pues es que si le das la buena gasolina que necesita tu maquinaria, pues va a funcionar bien, si no, te dice: "Oye, aquí ando", ¿no? Y entonces, ¿cómo balanceamos esto, Lore, con un verdaderamente comer lo que a mí me gusta? Porque, digo, si yo, vamos, hay mucha gente que, por ejemplo, dice que no me gusta lo dulce, ¿no? Que Ujú. yo envidio a esa gente también, porque, porque yo podría también comer un pastel entero muchas veces. Claro. Pero entonces, ¿cómo balancear eso Ujú. con no podemos hacerlo diario? Con lo que ya, con la medida correcta eh, para mí. Pues es que el tema de la nutrición y los antojos, y si más grasa, más verduras, es como el dinero. O sea, tú tienes un plan de ahorro probablemente, o dices: "Este es mi sueldo mensual", por ejemplo, o yo recibo tanto dinero al mes, es decir, yo tengo tanta comida disponible al mes. No te lo vas a gastar todo en un día, ¿estás de acuerdo? Sino, ¿con Mm, qué vives el resto del mes? Entonces, pensar tu alimentación como con un presupuesto igual. Claro, porque también es como, a ver, me encanta darme un antojo y entonces un fin de semana me quiero comer el pastel completo, perfecto, pero digamos que no te alcanzaría, y me refiero metabólicamente, tu cuerpo no resiste comerte un pastel todos los días, porque no es lo que necesita. Y entonces a nivel de gasto, por ejemplo, tampoco es sostenible gastar la misma cantidad de dinero que te gastas en un fin de semana, por ejemplo, de placer, que en tu día a día. Claro. Entonces, Sí, em, sí, sí, sí. Digamos que ahí los ingresos a mi boca son como mis gastos en mi presupuesto, ¿no? sí, sí, exacto. Es qué tanto quieres que eso que ingeriste te genere buenos rendimientos o no, ¿no? O sea, pérdidas. Sí, Estoy claro. hablando con los buenos términos, Es ¿correcto? correcto. Sí, Okey. sí, sí. Sí me queda claro ahí Y en traducido. estilos de alimentación que decías del tema, por ejemplo, de la grasa, Ajá. eh, ahí es, por ejemplo, alguien llega y te pregunta: "Oye, ¿en qué portafolio meto esta inversión?". Y es como, pues es que no todo funciona para todos, es cuánto dinero tienes, cuál es el contexto, a qué plazo. Y si tú me dices: "Oye, quise probar una dieta de solo verduras o solo grasas", es como, ¿por cuánto tiempo? ¿En qué contexto? ¿No? Y lo que buscamos es que esto sea sostenible. Entonces, yo no creo en quitar ningún grupo de alimentos, eh, y ahí pues, irnos, acomodando a lo que cada quien necesita nutricional y emocionalmente hablando. Sí. Entonces, Lore, a ver, aquí paso a la siguiente frase. Disfrútalo todo. Me imagino que esto en un contexto más de cuando ya te lo estás comiendo, ¿no? Y no solamente en cuanto a la comida, sino Ujú. en toda una esfera de salud, como ya lo has platicado. ¿Qué significa esto? Disfruto todo. Pues es que creo que la vida es lo suficientemente compleja como para también complicarnos y sufrirla con la comida. O sea, la comida tiene que ser un tema de disfrute y de placer. Es una herramienta buenísima que tenemos y es como, si a mí no me gustan las ensaladas, oye, pero me encanta un guiso de verduritas, con mantequilla, no sé, ¿no? Y es suficientes complejidades y situaciones tenemos todo el tiempo como para también sufrirla con la comida. Y es, disfruta también hasta ese último bocado o ese primer bocado de tu plato. Por eso es como, disfrútalo todo. A eso Claro. me refiero. Oye, de igual, yo te decía, yo nunca había experimentado comer verduras de Ujú. diferentes maneras. O sea, te juro, yo no creo haberme comido una calabaza así, eh, hasta que tuve 28 años. Y fue después por un tema de crisis de ansiedad, que Ujú. yo me hice vegano justo, entonces fue de 0 a 100. Eh, y
una coach de Ujú. salud también, mi amiga esta Fer, que le mandamos un saludo a Fer, eh, me empezó a empujar mucho a aprender a cocinar, ¿no? Y entonces aprendí a hacer que si crema de brócoli, que si las verduras así, que si las verduras asá, y justamente me empecé a dar cuenta de lo que podía yo hacer y que no todo era una lechuga ahí aventada, ¿no? Entonces, Exacto. también, Lechuga, lechuga. sí, 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 o sea, Sí. entonces, qué tan importante es también como descubrir esa posibilidad de cocinar y de preparar los alimentos de una manera que también pues, sea más rica y que no necesariamente sea una tortura comer bien? Tocaste un punto súper importante. Es encontrar la forma en la que eso te guste y lo disfrutes. No es lo mismo una calabacita cruda, ¿no? Que una crema de calabacita o una calabacita asada y con ciertas especies. Entonces, el arte de la cocina es un arte y mis respetos. Yo soy muy práctica, por ejemplo, pero se requiere práctica, o sea, como irlo haciendo constantemente. Y sí hay personas que tienen el talento y quienes no lo tenemos tanto, pero es dentro de tus posibilidades, hazlo lo más rico que puedas. Si lo que tienes es sal y pimienta, ponle sal y pimienta. O sea, Y luego echarle las especies estas italianas y tal, o sea, ya un montón de exacto. cosas que lo puedes hacer para mejorarlo, Tú ¿no? ya en ratatouille. Sí, sí, totalmente. Sí, Oye, Dori, sí. cuál es tu platillo favorito? Ay, lo que sea que tenga maíz, frijoles o salsa verde. Entonces, unas enchiladas, por ejemplo. Órale. Sí. ¿El Wow. tuyo? Fíjate que estoy bastante contrariado porque siempre en mi vida diría que, o sea, si me dices no hay consecuencias de nada, de cómo te vas a sentir al rato o al día siguiente, definitivamente una pasta así con mariscos y cosas, un frutti di mare, me encanta. Delicioso. Pero Sí. la pasta me cae muy pesada. Ujú. Entonces ahí tengo mi bemol. Eh, entonces tal vez, no sé, tal vez alguna opción vegana de pasta con una lasaña vegana. Eso, Ujú. porque está rica, y bueno, no tanto como el otro, pero Ujú. no me cae bien, no me cae pesada. Ok. ¿Y cómo aprendiste que te cae pesada la pasta? ¿Qué sientes? Mm, Pues sí, justo como esta pesadez, Ujú. así al día siguiente, también este tipo de cosas como el aliento distinto, ¿no? Repetir la comida o sentir que se queda un rato. Ajá, y esta pues el mal del puerco durísimo, ¿no? Eso Es muy real. es, es una, Sí. es una verdad, ¿no? ¿De dónde viene el mal del puerco? Es porque nuestro estómago tiene naturalmente un pH ácido. Necesitamos ácido para digerir la comida. Y tenemos siempre sistemas que ponen todo en equilibrio, ¿no? O sea, buscamos la, em, se me fue la palabra, como osmolaridad, no. Bueno, el equilibrio, Ajá, ahorita me acuerdo. Homeostasis, ok, perdón. ok. Y entonces, si yo genero demasiada acidez, produzco también una sustancia como el bicarbonato que hace que ese ácido disminuya, pero ese es un vasodilatador. Ujú. Ok. Entonces me baja la presión arterial y la mayor parte de mi sangre está concentrada en mi estómago en ese momento y en el aparato digestivo porque estoy haciendo digestión. Y se suma a temas hormonales que, por ejemplo, incrementa mi liberación de insulina, que es una hormona proinflamatoria, que es una hormona que requiere de muchos líquidos. Entonces, todos mis líquidos corporales se centran en mi tronco y entonces en extremidades tal cual me baja la presión arterial y por eso me da sueño, o sea, por eso me siento, yo me encanta la palabra desguance, porque es como que te vuelves medio flan y Sí. es eso, o sea, quieres dormirte y entonces por eso decimos que es el mal del puerco. Pero es un tema de acidez y de hormonas. Wow. Ujú. Vale. Lo expliqué muy rápido, ¿sí se entendió? No, sí, o sea, un tema 100% de cómo te fluye la sangre, si lo pudiera resumir de alguna manera, y También, junto sí, con la acidez. sí, porque es qué tanto volumen de alimento o de un alimento en específico tú puedes procesar en un tiempo de comida, ¿no? O sea, no puedes meterle todo de todo el día en una sola comida, por eso las dividimos. Claro. Ujú. O hacer una comida muy pesada que te va a hacer sentir así. Tocaste un punto ahorita que también quería platicar, Lore, que es esto de la acidez Ujú, y cómo nos podemos, y de inflamación también. ujú. Ahorita, igual también el Tom Brady, el quarterback tan famoso, que Claro. salió ahora su serie y tiene su libro y todo, y también habla mucho
sobre consumir alimentos que tengan un perfil de pH más Ujú, básico, ¿no? ujú. Se alimenta de muchas verduras. También dice que productos orgánicos y todo esto para bajar la acidez en el cuerpo. Ujú. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito sobre esto, sobre la acidez y todo esto? Em, yo tengo un poco de me genera un poco de ruido este tema de las dietas alcalinas, porque naturalmente el pH del estómago es ácido. O sea, el alimento que tú te comas se va a deshacer en ácido, Sí. sea más un pH más neutro o más ácido. Pero, o sea, esto solo como aclaración, porque efectivamente, mientras más acidez tú le metas, por ejemplo, un exceso de grasa sí genera mayor acidez a nivel del estómago. Ok. Entonces, si tú ya tienes ácido y le metes más ácido, se empieza a irritar mucho la mucosa gástrica. Y entonces la pared intestinal también, bueno, estomacal e intestinal se empiezan a afectar, porque la mucosa es tal cual este moquito que cubre o protege tu estómago. Si se adelgaza, el ácido llega a las paredes del estómago. Entonces, Ajá. el exceso de ácido también que genera gas, y es esta quemazón que te genera en el esófago, y hay dolor hasta en la garganta. Entonces, la acidez se mejora balanceando tu manera de comer, comiendo despacio, masticando suficiente, generando saliva y eligiendo los alimentos que no generen un exceso de acidez al momento de la digestión. O sea, es todo el proceso, desde qué me comí hasta cómo me lo comí, en Sí. qué tiempo. Ujú. Para masticar yo también me declaro que soy pésimo. Yo soy como, digo, también tengo a mi perra, la moringa, que mastica una vez y ya tragó. Así yo le echo la competencia. Entonces, ¿qué tan malo es no masticar y nada más No tragar? es una buena idea, Pepe, porque los dientes rompen estructuras. O sea, Sí. si tú no rompes esas estructuras, imagínate, tú tendrías que comerte una manzana. Voy a hacer una analogía rápida a pelotas. Es una pelota de tenis. En tu boca deberían deshacerse y llegar al estómago como canicas. Pero si tú no masticas, pues llegar a un tamaño pero pelota de golf. ¿Qué tiene que hacer tu estómago? Más ácido. Ok. Vas a tener más acidez. Y lo mismo pasa al intestino. En el intestino de las canicas tiene que pasar al intestino como municiones, pero pues si ya te llegó tamaño pelota de golf, va a llegar tamaño canicas al intestino y ¿qué vas a hacer? Más gases. Entonces, desde la masticación y la saliva, porque tenemos enzimas, que son estas em, como derivados de proteína que nos ayudan a desdoblar alimentos, empieza la digestión, Ujú. desde que se te antoja. Por eso hago tanto estas frases de disfruta todo. El, la digestión empieza desde el placer visual, porque todos o somos o muy visuales o auditivos. La gente que nos escuche seguramente es más auditiva y la gente que quiera ver el video es más visual. Sí. Si tu plato visualmente no se te antoja, no vas a generar la misma cantidad de ácido que si sí se te antoja. Órale. Ujú. Se llama fase cefálica de la digestión. Wow. Ahí nada más. Oye, qué interesante. Entonces, Sí. eso es importante de hacer algo que nos guste y también hasta de que el platillo en sí mismo sea bonito. Totalmente. Por eso Instagram como que creció tanto, es muy visual. Y en temas de comida, por eso tenemos fotitos, ¿no? No vas a ponerle el hot cake o el pancake que te salió todo espanzurrado. No, pues pones el que se antoja. Sí, 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 es bonito. Sí. Eh, y en estas, por ejemplo, yo creo que los mexicanos tenemos en la gran mayoría Ujú, la gran solución de tomarnos un antiácido porque nos atascamos de salsa, también del cafecito y tal. ujú. O sea, ahí, No. qué es lo que tiene que pasar? O sea, ¿cómo convive la salsa y esta esencia nuestra mexicana con nuestra salud estomacal, intestinal? Convive, convive. Yo te digo, soy amante de la Ah, salsa verde. Eh, el problema de los antiácidos es que no se deben tomar a largo plazo. O sea, no están diseñados para tomarse más de 30 días, porque bajan la acidez natural de tu estómago. ok. Y estás en este contraste constante de, oye, yo tengo que generar ácido, pero ya no lo estoy logrando porque tú constantemente me estás mandando esto, que se llaman inhibidores de la bomba de protones, o sea, bajan mucho la acidez. Ajá. Entonces, a ver, algunos días, como los tratamientos que algunos gastros sí mandan, está bien, pero no a largo plazo. El problema es que la persona dice, fui con el gastro, me mandó el antiácido y luego no modifiqué nada en mi rutina de alimentación, Ajá. como comer más verduras, que eso baja naturalmente y regula la acidez gástrica y no necesitarías el antiácido, y solamente lo buscan como solución.
y pues no hay solución, nada es así de fácil en No esta es vida. así de fácil. O sea, hay que poner un poquito más de nuestra parte para hacerlo Claro, realmente. sí, sí, sí. Y ahora, también se platica mucho de esta conexión del intestino-cerebro, ¿no? Incluso que Ujú, desde acá, desde el estómago, eso puede afectar mucho pues, nuestro estado de ánimo, hasta que, bueno, yo he escuchado temas así como de que es nuestro segundo cerebro, ¿no? ujú, O gente que dice que es el tercer cerebro, que el corazón es otro y tal. Pero bueno, más allá de eso, y yéndonos con el aspecto científico, ujú. ¿cómo es que influye lo que comemos a nuestro estado de ánimo y cómo estamos en nuestro día a día? O sea, porque igual se puede volver un problema como del huevo o la gallina, que Claro, ya no sabes qué está mal, si estoy mal mental y por eso como mal, sí. o como mal y entonces estoy mal mental, ¿qué onda? Pues está ligado, pero tenemos neuronas en el intestino. Está padrísimo. Pensábamos que solo teníamos neuronas en el cerebro, pero también tenemos en el corazón y en el intestino. Pero sobre todo este tema de conexión cerebro-intestino es porque producimos el 80 al 90% de los neurotransmisores, dopamina y serotonina, que están relacionados al placer, al bienestar, a la tranquilidad, a la felicidad. Son los que liberas, por ejemplo, cuando tienes sexo, ¿no? Ajá. Que es un momento de placer y bienestar. Entonces, estos los producimos en el intestino con los alimentos adecuados. 80, 90. Sí, Wow. es todo, Sí, 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 claro. ¿no? El resto sí se produce en el cerebro. Entonces, si por ejemplo yo como chocolate, a nivel intestinal voy a producir dopamina. Por eso nos da una felicidad inmediata. Ajá. El tema es que no me voy a comer todo el día chocolate, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces tengo que aprender a autorregular esa producción de neurotransmisores a nivel intestinal a través de lo que como. Ok, ok, Ujú. ok. Y cómo, o sea, si es muy fácil entonces darme yo mismo placer a través de lo que como. O sea, me doy Sí. dopamina comiéndome el chocolate. O sea, eh, ¿dónde es que tiene que parar eso del sí que me guste, me lo doy, está a gusto, a toda madre, y donde ya me pasé? Donde la sensación a mediano y largo plazo te sea cómoda. O sea, si de manera inmediata obviamente sientes placer, pero si en la próxima hora, 2 horas o al día siguiente tienes malestar, te generó muchos gases, acidez o lo que sea, no fue la cantidad adecuada para ti o probablemente la combinación adecuada. O sea, hay que observar lo que pasa después, no en el momento. Pues sí, porque solo así aprendemos. ¿Cómo aprendiste a invertir? Sí, 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 cagando, ¿verdad? Pues sí. Y haciéndolo bien después. Sí, porque al final tú tienes una idea de que lo que va a pasar, ¿no? O sea, lo esperado, Ajá. pero no necesariamente sucede así y porque cada cuerpo funciona distinto. Ejemplo, hay una parte de la nutrición que se llama nutrigenética. O sea, no procesas igual. Tú y yo nos comemos ahorita el chocolate, ¿no? Y uno, diferencias fisiológicas. Tú por ser hombre tienes 20% más de masa muscular, aunque pesáramos y midiéramos lo mismo y tuviéramos la misma edad. O sea, por existir, tú ya tienes más masa muscular. Ah, mira. Tú procesas mejor proteínas y grasas que yo, probablemente. Ok. Ujú. Entonces, una misma sustancia no la vas a procesar igual. Y tienes que aprender en qué cantidades. A lo mejor podemos comer el mismo chocolate, sí, pero a lo mejor yo puedo comer más que tú. No lo sé. Sí. Ujú. Ok, entonces también ahí estabas diciendo esta parte de lo esperado. Igual, ¿qué esperamos cuando estamos, o sea, por ejemplo, cuando te da un ataque de comerte ahí una barra entera de chocolate? Eh, eh, esperamos justo eso, no nada más estamos viendo el momento, el puro momento. Esperas que te dé mucha calma y a lo mejor sí te la da, pero también necesitas decir, oye, ¿sabes qué? Me enojé porque me acabo de pelear con mi mejor amiga y lo que necesito es hablar con ella, no solo comer chocolate, ¿no? Claro, claro. O sea, no resolver en la comida, resolver en lo que es. Sí, o probablemente sí puede ser solo la comida en ese momento. Puedes decir, bueno, ¿qué fue? Me lo comí muy rápido, no lo mastiqué o sí lo mastiqué. Oye, me esperé tanto que se derritió y no me gusta el chocolate derretido, Sí, sí. ¿no? O sea, volvemos al depende. Ok. A ver, vámonos con la que sigue. Pongamos de moda eso de quererse de verdad. ¿Cómo encontramos este balance, Lore, que también, o sea, también existe esta pregunta en otros medios mucho más complicados, como de temas de adicciones y así, de Ujú. aceptarnos como somos contra querer estar mejor? O sea,
y cómo conviven esas dos. Estoy seguro de que hay una manera de que eso empata, pero muchas veces siento que es difícil ver eso, ¿no? O sea, y mucho autocastigo y así. Entonces, en tu experiencia, ¿y cómo lo ves? ¿Cómo es que conviven estas dos partes? Pues es que regreso un poco a lo que dijimos al inicio. Es muy distinto que tú hagas un cambio desde el respeto y el amor a ti mismo al rechazo. O sea, si tú quieres hacer un cambio porque no estás a gusto, se vale. O sea, el aceptarte no tiene nada que ver con ser mediocre. O sea, para nada. O sea, las personas mediocres no nos caen bien. Bueno, a mí Lorena. Eh, y no necesitas ser la persona más ambiciosa y más, ¿no? Proactiva del mundo para hacer un cambio. Claro, Por eso, o sea, un cambio a la vez. Pero es desde este lugar de quererte no significa que todo de tu cuerpo y de tu ser te encanta y te fascina y te sientes, el hombre más hermoso del mundo o la mujer más hermosa del mundo, porque no se trata solo del aspecto físico, sí, claro. ¿no? Sino de estar cómodo con lo que eres hoy y que sigas trabajando en lo que quieres y tienes que mejorar y lo que quieres lograr, pero sentirte bien contigo, ¿me explico? Sí, sí, claro. O sea, si yo vengo desde un aspecto que me veo en el espejo y digo, venga, o sea, nadie es mi mejor amigo más que yo. ¿No? O sea, nadie me puede querer más que yo mismo. Pues Claro, puedes tener una mejor pues, perspectiva de la vida en todo aspecto, ¿no? O sea, totalmente. desde el emocional. Si estás bien emocionalmente, puedes pensar más en el largo plazo, menos en el corto. Sí. Tomar mejores decisiones en lo que te comes. Sí, o sea, y regreso un poco al a la analogía con las finanzas, que no es muy fuerte, repito, pero es, uno, por ejemplo, no construyes, o sea, no puedes invertir de un día a otro. Uno tienes que ahorrar. ¿Cuánto tiempo? Pues cada quien decidirá cuánto tiempo y cuánta cantidad generó, Sí, ¿no? sí. Los cambios no son igual de una persona a otra, aún haciendo lo mismo. También es entender eso, pero es teniendo mucha paciencia y autorrespeto. Porque si yo quiero cambiar algo desde el rechazo a mí, de verdad me va a costar muchísimo trabajo. ¿Qué le dirías a una persona que estoy seguro que ya, o qué le dices más bien, pero estoy seguro que ya te has encontrado a muchos así, que dicen, lo he intentado todo y nada me funciona, y llevo 30 años con este problema de sobrepeso, ¿qué le dices? Que se tenga mucha compasión, porque no es su culpa. O sea, al final, esta presión que esa persona siente por cambiar su cuerpo viene más de afuera que de esa persona. Es desde niño me están diciendo algo, ¿no? Me están criticando, me están juzgando por mi cuerpo, por mi tamaño, y no es su culpa. Es socialmente tenemos un chorro de cosas que cambiar. Sí, Entonces, le diría, ten paciencia y haz lo que está en ti. Si es poquito, porque tú ya haces todo lo que está en ti, ya comes todas las verduras que deberías comer, tomas el agua, disfrutas del movimiento, etcétera. Está bien, tú sigue por ahí. Intenta sí poner cierta barrera hacia algunos comentarios, por ejemplo. Pero en ese sentido, tener súper claro que también no solo depende de ti como individuo. O sea, el contexto influye más de lo que a veces nos damos cuenta. o sea, ¿qué tipo de contexto tú crees que es lo que debemos cambiar o que pudiera ser mejor? Pues, de individuos uno a uno, decir, uno nunca opines del tamaño del cuerpo de nadie, ni del aspecto físico. Es la regla de los 5 segundos. Si lo puedes cambiar, dilo, si no, no. Es, te acabas de manchar con un plumón, oye, tu cara está azul, despíntate, ¿no? Ajá. Pero si, no sé, chance la persona está canosísima y yo no sé si le encanta o le chocan sus canas, mejor no opino. Y lo mismo del tamaño del cuerpo, es como la típica idea, ay, mijita, ¿no? Ya estás muy gorda, así nunca vas a conseguir Sí, novio. O sea, es una serie de juicios que ponemos y la persona cree que cambiando la alimentación va a cambiar su cuerpo y no necesariamente. ok. Entonces, si tu objetivo principal o tu motivador principal para mejorar tu alimentación es cambiar tu cuerpo, tienes que rascarle y buscar otro motivador más importante, porque no necesariamente se va a dar como tú lo esperas, Sí. que es muy fuerte lo que acabo de decir. Pues es un tema más de buscar salud, de estar bien, de tener más energía, o que Sí, lo digo y creo que tú también desde un lugar de privilegio, porque yo naturalmente siempre he sido delgada. sí, O sea, no he estado en un cuerpo gordo que ha sido juzgado a lo largo de su vida y se ha visto forzado a cambiarse. Claro que he querido, ¿no? Y he subido y bajado de peso, lo que sea,
pero no ese grado donde hay juicios hacia mi persona por cómo me veo, Claro. que eso lo hace aún más complejo. Sí, no, 100% de acuerdo. Ujú. Y también pasa muchas veces, yo creo que o sea, me ha tocado verlo primero en muchos amigos que yo veía a lo largo de la secundaria, de la prepa, de la universidad, y los veía normales y de repente amigos o amigas, ¡pum!, me enflacó cañoncísimo y se le ve, ¿no? Pero yo nunca Ujú. pensé que esa persona era gordo, que tenía un sobrepeso, ¿no? Y te das cuenta, eso luego me pasó a mí, ya teniendo 31 años, ahora durante la pandemia. Me bajé 10 kilos, ¿no? Que yo nunca pensé que pudiera bajar 10 kilos. Ujú. Y nada más de repente, pues los bajas y te das cuenta que pues hay una forma de estar mejor que ni te imaginabas, ¿no? Ujú. Y a veces eso no, como dices, no es solamente un tema de la comida, es un tema de, pues si estás más a gusto, porque digo, la pandemia estuvo horrible durante un cierto tiempo, pero en algún punto, Claro, pues a mí en lo personal me permitió trabajar desde cualquier lugar del desde mundo. Playa del Carmen y así, que otro estilo de vida, Ujú. que después ya no pude volver a una oficina y terminé renunciando, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que hay muchas cosas que tomar en cuenta, sí es cierto. Sí. O sea, pero por ejemplo, perdón, tus 10 kilos no necesariamente solo fue que cambiaste tu rutina. O sea, sé que, por ejemplo, a ti te tuvo algo muy fuerte, tuviste un accidente. O sea, yo creo que eso te pegó en muchísimos aspectos y cambiaste muchas cosas de ver la vida. Y eso hace que tengas cambios en tus hábitos y en tus rutinas. Sí. Y o sea, mi punto va, no es los kilos por los kilos, sino todo lo que tú has cambiado en tu rutina y has visto que te funciona. A lo mejor el Pepe del futuro dice, oye, ¿sabes qué? Quiero volver a subir X cantidad de kilos y me siento perfecto y va a estar bien. Mientras vaya, mientras seas congruente con lo que estás viviendo, creo En ese que momento. sí, claro. No, y fíjate, esa pérdida de peso fue previo Ok. a mi súper trancazo y también que me ayudó mucho. Fíjate, me cambió la vida una amiga, nutrióloga, la Deni, que la saludamos. Luego también va a venir acá. Y diciéndome que hiciera ejercicio de fuerza, Ujú. o sea, y que hiciera pierna. O sea, me acuerdo perfectamente el instante cuando me lo dijo en una consulta online. Así de, Pepe, haz pierna y déjate de pendejadas. Claro. Y así la Deni me cambió la vida porque Gracias, Eni. fue la única, Claro. fue la forma de Ujú. lograr ese cambio. Pero fíjate, ¿cuántas consultas y conversaciones tuviste que tener con Denny para que llegaran ya a ese punto? Con Deni. Mm. Sí, pues tampoco tantas. 2, 3, Sí, por lo menos, ajá. pero hubo una previa, ¿no? De las cosas básicas. Sí, claro. Y está perfecto. Yo, en general, mi promedio de pacientes que me preguntabas cuántos he tenido, en general no los veo más de 4 veces. O sea, yo en 4 sesiones les digo lo que tienen que saber para ellos continuar. Ok. Ujú. Pero, si alguien quiere que yo le diga todo lo que necesita en una, híjole, ni siquiera es cuestión de tiempo, porque le podría dar una consulta de 3 horas, pero es el proceso que esa persona tiene que pasar. Ajá. Sí, claro, porque te tienes que ir dando cuenta poco a poco. Claro, sí, sí, sí. Porque si no, es el balde de agua fría, me quedo en shock y por dónde empiezo, pues no sabes por dónde empezar. Y, Por eso un cambio a la vez. no, y también por eso todo el valor de hacer el contenido en redes que Ujú. pones, porque ahí constantemente pues, estás hablando de ciertos temas y que igual en un momento dices, órale, Ujú. y va sumando y luego ya en una sesión pues viene este tema de la personalización, está muy padre, ¿no? Sí, sí. Ok, y justo entramos a este tema, la siguiente. En inglés es difícil de pasar al español de la forma correcta, entonces voy a decir en inglés, we rise by lifting others. Ujú. Justo para entrar al tema de los pacientes, que bueno, es como de crecemos a través de nuestras contribuciones, nos levantamos a través de levantar a los demás. ¿Qué es lo más satisfactorio que hay en cuanto a tratar este tema de la salud para las personas? Pues lo que acabas de decir, que te cambia la vida. O sea, sí creo que yo pongo mi granito de arena con cada uno de mis pacientes y es lo que más satisfacción me da en la vida, porque sé que ese granito de arena que yo puse los va a ayudar a construir la muralla del tamaño que ellos quieran, del color, ¿no? Y la puedan mover a donde ellos quieran. Y entonces es cambiar su calidad de vida a largo plazo. Y me parece maravilloso. Claro. ¿En qué nivel
a través de algo tan importante como es la comida y tú que lo extiendes también a la salud emocional y algo más integral, ¿en qué nivel conectas como de que ya cumples hasta un rol de psicología? Vamos, o sea, siento que... Parece, pero no. O sea, en realidad, lo que yo digo de temas emocionales es muy, muy superficial. A mis pacientes siempre les digo, también esto lo tienes que platicar con tu psicólogo. Ajá. Em, Perdón, es que me perdí de la pregunta porque dije, no, no soy psicóloga, lo juro. O sea, ¿qué tanto conectas con los pacientes a través de esto, de esta, pues de esta plática de la nutrición? Mucho, o sea, muchísimos lo siento parte de mi vida, o sea, la gran mayoría. De hecho, yo he tenido que aprender a lo largo de los años a no involucrarme tanto, porque soy muy sensible. Hay pacientes y lo sabrán, he llorado con ellos, pero de sentir lo que ellos están viviendo en ese momento, o sea, de sí poder ponerme en sus zapatos. Entonces, hay una conexión muy, muy hermosa, yo creo. ¿Qué es lo más difícil de ahí? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho llorar? Un tema más... A ver. ¿En qué me has Bueno, yo lloro con facilidad, eso también lo debo decir. O sea, porque lloro de felicidad. O sea, yo puedo llorar de felicidad de comerme un postre delicioso. No crean que berreo, pero unas lagrimitas de felicidad. Eh, pues de frustración, por ejemplo. O sea, pacientes que dicen: "Oye, llevo 3 meses intentando esto y esto y esto, y siento que no salgo de ahí", ¿no? O sea, o no avanzo, o estoy atorado, pero de que yo percibo o me doy cuenta que esa frustración viene de algo mucho más complejo, que en ese momento no se puede resolver solo con comida, por ejemplo. Ahí es cuando le digo: "Oye, esto lo tienes que trabajar con el psicólogo". O si es de relación con la comida, es bueno, vamos a seguir trabajando en esta parte, pero es también hablar con ellos y decir: "Oye, esta frustración que sientes hoy por este cambio en, no sé, 3 meses, es porque llevas 30 años luchando contra la sociedad entera. O sea, no creas que estás mal, o sea, es normal", ¿no? Sí, Pero hace rato decías, esto me voló la cabeza desde hace rato, es la regla de los 5 segundos, esto para opinar. Verdaderamente es una batalla completa cuando la gente cuando no pensamos así y nos ponemos a soltar cosas así que igual que ni al caso, no nos suman. claro, a criticar y no sabes lo que el otro ha vivido y está viviendo, ¿no? Entonces, creo que respetar ahí nuestro hermoso Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es, no sabes lo que está pasando la otra persona, no sabes cuáles son sus posibilidades, porque también es bien fácil juzgar de, ay, no, esa persona come terrible. Oye, no sabes si tiene el tiempo, los recursos, cómo está su onda, ¿no? Emocional, cómo está su familia, yo qué sé. Entonces, hay muchas cosas detrás que no deberíamos juzgar ni opinar. Tú dedícate a ti en lo que tú puedas trabajar y que los demás, cada quien hagamos nuestra parte, ¿no? ¿Alguna historia, Lore, de algún paciente que tú recuerdes y que tú hayas dicho así, o tal vez el primero que te impactó, así que todavía te acuerdas en cuanto a su cambio, en cuanto a la diferencia que pudiste hacer con él? ¿Te acuerdas de alguna? Hay varios, pero ahorita se me vino a la mente una paciente en especial que conocí en Médica Sur, que fue mi primer trabajo formal de nutrióloga. eh, y la conocí cuando sus hijos estaban chicos y apenas acabo de retomar el proceso con ella casi 10 años después. Y la veo transformada, o sea, al final veo que lo que hicimos hace 10 años sí tuvo un impacto en ella y en su familia y ha mejorado, o sea, muchisísimo. Y ahorita las cosas que tenemos que revisar son así como súper sencillas y no sabes la satisfacción que sentí. O sea, porque uno, yo dije, o sea, cuando yo la conocí saliendo de la universidad, pues yo era una chamaquita sin experiencia y aún así, o sea, como que pude poner ese granito de arena y sí mejoró su vida cañón. Claro. Y Ujú. ves el impacto ya hasta en los hijos y se vuelve Sí, o sea, que ya estás ahí por siempre, básicamente. sí. Y pues te encariñas también con la gente. Claro. Y del otro lado, algo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con algún paciente que sigue volviendo contigo? Porque eso yo lo experimento también con gente que me escribe, por ejemplo, y me manda mensajes Ujú. pidiéndome opinión de alguna inversión en particular, pone, ¿no? Y digo, eh, estás haciendo algo que no va a jalar, güey, ¿no? O sea, te estás apostando de así, está difícil, yo no lo haría, yo no lo hago, no lo Ujú. hagas, tal.
pero sigue preguntándome y me sigue diciendo, ¿sabes? Entonces, como que ves unas ganas de hacerlo mejor, pero que no se logran los objetivos. Entonces, como hay pacientes así, Muchísimo. ¿cuál es tu forma de atacar o de ayudarle a esos pacientes? Eso me ha costado trabajo entenderlo con el tiempo. O sea, yo pensé que mi objetivo y mi compromiso por ser nutriólogo era yo cambiarles la vida. Y ahora es, yo sé que participo en, ¿no? Esos cambios. Eh, Porque es como esta persona terca que, que quiere que tú le digas la solución mágica. Sí, No existe. sí, O esta amiga que me hace 35 preguntas de nutrición, pero yo sé que compra las típicas pastillas que le van a dañar a largo plazo el intestino, por sí, ejemplo. claro. Es como, a veces ya es, dile lo que quiere escuchar o simplemente que a ti se te resbale decirle por 40,000 veces el no va por ahí. Y, y pues ya. ¿Y qué tanto te demanda o qué tanto has cambiado tú en cuanto a tu approach, en cuanto a persuasión, en cuanto a decir las cosas de cierta manera u otra? ¿Cómo has evolucionado a lo largo de estos 12 años? Ay, muchísimo. Sí creo que soy otra persona que da las consultas de una forma muy distinta, pero pues por todo lo que uno aprende en el camino. Y te diría que mi approach es como saber que yo soy ese acompañante que necesitan, que les dé un poco de estructura, pero el cambio depende de ellos. O sea, el que quiere invertir es, a ver, tú me tienes que dar el dinero, ¿no? Yo no voy a generar ese dinero por ti, por Ajá, ejemplo. sí, Y sí, es saber que eres esa compañía, que aquí estoy y le voy a echar todas las ganas. Y también saber que hay personas que no están listas porque no es su momento para echarle todas las ganas o no eres esa persona, porque también me encantaría poder ayudar a todos y no. O sea, sí hay personas que es como tú ya necesitas a alguien más, ¿no? O sí, no es conmigo. ajá. Pero creo que eso es en lo que más he cambiado mi perspectiva. Sí, digo, porque eh, alguna gente reacciona más a otro tipo de maneras, ¿no? Claro, Igual algunos hombres son más de necesito algo más a lo bestia, ¿no? En lugar de un approach cariñoso y así, a mí grítame y dime qué hacer y tal, me imagino. claro, claro. O sea, entonces, Sí, probablemente si tú hubieras llegado cuando querías hacer cambios drásticos y locochones, yo te hubiera dicho, Pepe, no soy la persona indicada para acompañarte ahorita, ¿no? ajá, Y creo que es completamente válido. sí, O sea, no tenemos por qué saberlo todo, ni poder con todo, ni poder ayudar a todos. sí, 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 Em, Ha llegado, yo creo que personas que se frustran porque muchas veces sientes que conoces a la persona en Instagram y sí creo que soy muy como me ven en Instagram, sí, pero como que tienen esta expectativa de tú me vas a resolver lo que yo necesito. claro. Y es como al 90 o 95% de las personas sí, pero al otro 5 probablemente no, o Sí, 10. sí, sí, Es sí. como, no. Todo el mundo tenemos ahí nuestros deslices, ¿no? Nos equivocamos o simplemente no aplicamos nuestra forma de ver la vida o la problemática en ese contexto en particular. Es imposible. Sí, o es la interpretación que la gente tiene de lo que tú haces, ¿no? Sí, Yo sé que yo a ti, Pepe, te he hecho preguntas probablemente mensas o de cosas que tú en tu cabeza dices, o sea, pues esta mujer, ¿por qué me lo pregunta si yo no me dedico a eso? ¿No? ajá, ajá. Pero es la percepción y lo que yo interpreto de la información que tú me das. Sí, claro, que Que eso, es claro, no tiene nada que ver contigo. totalmente Sí. distinto a lo que yo estoy pensando que 100%. estoy transmitiendo. Sí, es cierto. Pero siempre va a haber esas eh, temas de comunicación y es normal, o sea, no es que tú estés haciendo algo mal o que yo o que la persona que lo interpretó. Simplemente mi punto es, eso sucede. Claro, Y mi proceso ha sido comprender que eso sucede. claro, claro, claro. Porque antes yo juraba que yo hacía algo mal, ¿no? Sí, 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 O sí, sí. ahorita que yo te haya puesto ese ejemplo pensaste, chin, ¿qué mensaje estoy dando? No, no estás haciendo nada mal, lo estás dando maravilloso. Ajá. Es lo que la otra persona está interpretando por el momento en el que está probablemente. Sí, claro. Mm, A mí me pasa mucho, digo, en los mercados financieros hay ciertas etapas, ¿no? ujú. En los ciclos de los mercados. Y son tan escandalosos los nombres como la etapa de euforia y la etapa del pánico. Entonces yo en un tweet pongo de que se acerca el pánico y ya la gente se empieza a panicar, ¿no? Y Claro. entonces hasta yo me pongo así, uy, o sea, no quería eso, ¿no? O sea, lo que yo quería Sí. decir es este ciclo de mercado que
es una etapa en la cual hay más oportunidades porque el mercado en masa está muy loco y entonces ahí donde se tiene que aprovechar. Claro. Pero, de acuerdo, no se entiende así. Entonces, también hasta hay que tener un poco de Contexto. y de cuidado nosotros de cómo decimos Sí, las cosas, sí, ¿no? sí. Sobre todo yo que estoy hablando de eso, que se Sí, puede espantar. y yo que te decía, a veces es difícil resumir una idea en tan poquitas palabras. Sí, sí, sí. O sea, Eso es todo un reto y la verdad es difícil. Es sí, más difícil cañón. de lo que de lo que se cree. Exacto. Sobre la diferencia entre tratar a hombres y mujeres, Ujú. ¿cuáles dirías que son como cómo llegarles también? O sea, de esta misma plática de persuasión, estoy seguro que es diferente. 100%. Em, Sí. Primero, ¿cuál es tu share así de gente que va? Yo creería que es 90% mujeres. 90%. Ujú. Y entonces, ¿cómo tiene que variar eso? Em, Mm. ¿Cuál es la principal diferencia? Desde mi perspectiva es la estructura mental. ok, Los hombres tienen una estructura mental muy, como de mucha disciplina. O sea, efectivamente son muy prácticos. Y sí es un tema, hay mujeres sumamente prácticas, pero no son la gran mayoría. ok. Eh, este tema de las cajitas, o sea, un hombre abre su cajita de, ahorita vamos a hablar de finanzas, espérame tantito, dame 5 minutos y cambiamos de tema. Las mujeres estamos un poquito en todos lados. Y sí, hormonalmente, y por eso me enfoco más a mujeres, las hormonas nos hacen cambiar muchos temas desde estructura mental, o sea, influyen en nuestra liberación de hormonas sexuales, obviamente, pero por lo tanto en neurotransmisores también, en nuestra capacidad de atención. Con temas de resistencia a insulina, hipotiroidismo, por ejemplo, disminuye muchísimo nuestra capacidad de atención. Ok. Entonces, me enfoco más a mujeres por empatía, por la comprensión que tengo del tema hormonal e intestinal, y también porque pues lo he vivido, o sea, Carne propia. sí, 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 sí. Entonces, me gusta creer que soy la profesional que me hubiera encantado encontrarme hace 7 años que tuve el diagnóstico de tiroides, que la pasé muy mal. Entonces, a eso me enfoco. ¿Cómo es tener un problema justamente de algo que tú atiendes? O sea, ahí cómo vives ese proceso. Pues, hoy lo puedo ver como con mucho cariño y como con compasión. Obviamente fue un proceso, pero es de mucho entendimiento, porque son enfermedades no visibles. O sea, tú visiblemente me ves y no puedes saber si me pasa algo o no me pasa. Tú no puedes saber que el hipotiroidismo genera depresiones leves, ¿no? Que me cuesta mucho trabajo despertar, aunque parezca que no me costaba mucho trabajo. Digo, hoy no, hoy estoy muy bien regulada, Ajá. pero por varios años estuve teniendo muchos cambios que yo no sabía por qué sucedían, ¿no? O sea, yo decía, oye, yo como bien, yo tomo agua, yo como verduras, yo me muevo, o sea, ¿qué más hago, no? ¿Y por dónde va este lado? Y fue aprender el por qué y el cómo y ahora cómo, cómo vas a cambiar eso. Ok, Ujú. ok, ok. Pero sí tienden a ser padecimientos muy solitarios, porque y no es culpa de nadie. Es como explicarle a un hombre qué se siente menstruar. Sí. Aunque seas el hombre más empático del mundo, nunca vas a poder entenderme al 100. Sí, no. Y solamente una mujer que lo ha sentido me va a entender mejor. No va a entender exactamente lo que yo siento porque no es yo, pero me va a entender un poco mejor. ¿Y qué podemos hacer los hombres como para entender eso de una mejor manera para... Y yo sé, lo acabas de decir, Claro, nunca se va a entender cómo es. claro. Pero, o sea, dentro de cómo somos y que también somos directamente de ¿qué problema hay? Para solucionar ese problema, listo, ya está, ¿qué rollo? Eh, Ser pacientes, porque justo son muy resolutores. Y esto no se resuelve del día a la noche, de hecho, son padecimientos con los que vives, o sea, toda la vida. Yo me voy a morir teniendo hipotiroidismo. Y ujú, entonces es, uno, informarse, obviamente entender lo que implican estos padecimientos y sobre todo paciencia y ser esa persona que como amigo, como hermano, como tío, como pareja, como lo que quieras, acompañas y ya, sin juzgar eh, y nada más. perfecto. Otra frase.
es la salud que ganas, no el peso que pierdes. ¿Qué es lo Mm. que definitivamente sí nos ayuda cuando pensamos en que queremos ser más saludables? O sea, cosas que podrías tú decir, hagan esto y sí o sí vas a estar mejor. Cambiar tus rutinas. O sea, muchas veces el incremento o la pérdida drástica de peso es porque se cambió algo en la rutina. ¿Esa rutina te hace sentir cómodo o no te hace sentir cómodo? Física, mental y emocionalmente. Si en tu rutina, por ejemplo, lo que tú estás identificando que te está afectando es que te estás mal pasando en horarios, vuelve a estructurar tus horarios, ¿no? Respete, digo, oye, generalmente me gusta desayunar entre las 9 y las 11 de la mañana. Va a haber días en que sea a las 9, 9 y media, 11, pero ya no se mueve de ahí. Entonces, como volver a retomar esas rutinas o hábitos que a ti te hacen sentir bien. Ok, Ujú. Y entonces no se trata de ganar o perder peso, ¿no? Sino de la salud que tú ganas al reestructurar y al retomar tus rutinas. ok. Ujú. Hacer lo que te funciona a ti, o sea, en Sí, cuanto a estructurarlo. O sea, sí, tampoco te va a caer del cielo. También ese es un mensaje importante, ¿no? O sea, sí. Soy nutrióloga, pero no soy maga. sí, claro. Sí. Ok, y quién, si pudieras como que replicar el éxito de algunos de tus pacientes, Ujú. es porque hicieron qué en específico y tal vez como pensando en metodologías Okey. para medir resultados, porque luego también está esta frase de lo que no se mide no se mejora. Eh, Sí. entonces, ¿qué cosas así distinguibles dirigen hacia el éxito en cuanto a salud? Pues tu compromiso contigo. O sea, tu compromiso de realmente decir: "Okey, estoy en el punto A y quiero ir al punto B", ¿no? O a mí me gusta sentirme de tal forma y ahorita me siento X. Entonces, decir, ¿qué me va a llevar a sentirme como a mí me gusta sentirme? Y el compromiso que ellos tienen con sí respetar esas rutinas que llegamos en mutuo acuerdo, pero al final ellos mismos se las ponen. O sea, yo les digo, yo estoy ahí para acompañarte, para decirte, ok, te falta tomar agua, ok, vamos a tomarnos un vaso a esta hora, otro vasito a esta hora, otro a esta hora, pero quien lo tiene que hacer es ellos, Ujú, ujú. eh, o nosotros mismos, ¿no? O sea, cada quien el reto interno. Entonces, mi palabra resumen sería el compromiso que tú tienes contigo. Ok. Ujú. Porque no es fuerza de voluntad. Ajá. ¿Cuál es la diferencia ahí? Fuerza de voluntad creo que es más un tema de motivación. Y muchas veces no tienes la motivación o muchas veces no es fuerza de voluntad, o sea, no es que tú quieras hacer el cambio o que no quieras hacer ese cambio, sino que es tu parte física, ¿no? Ejemplo, yo les acabo de decir que el hipotiroidismo genera depresiones leves. No es que yo por fuerza de voluntad, o sea, quisiera estar súper feliz todos los días. Es algo que en serio no puedes, o sea, por más fuerza de voluntad o motivación que yo tuviera. Es fisiológicamente no estaba bien regulada, entonces no podía lograr eso. Pero mi compromiso conmigo era seguir siendo paciente, o sea, tener paciencia y decir, pues tengo que seguir haciendo estas cosas que en algún punto van a hacer que yo tenga un estado de salud mental y física más estable. Y sí sucedió, Ok, entonces enfocarnos en lo que verdaderamente es viable, ¿no? sí, Porque antes de quitarnos estas mini depresiones o estos malos momentos, tiene que venir la parte de paciencia. No podemos claro. hacer nada contra lo otro, en ese momento es de largo plazo, entonces, Ujú, pero siempre hay algo que podemos hacer, ¿no? sí, Entonces, ir hacia 100%. allá, ok. Sí. Es como si tú tienes una herida visible, ¿no? Hace rato te decía, como, no sé, un raspón y una costra. Tú sabes que por más que te pongas pomada 24/7, no se va a ir tu costra. Se va a ir reduciendo a su ritmo, a la reparación que tu cuerpo pueda, pero ¿qué tal que dices, oye, ¿sabes qué? Lo importante es no ponerme pomada 24/7, sino cada ciertas horas. Entonces eso es lo que empiezas a hacer. Oye, es tomar más agua para la cicatrización. Ah, pues eso empiezas a hacer. Claro. Ujú. No es que puedas acelerar el proceso, sino que haces o tomas las acciones necesarias en los tiempos necesarios. Ok. Ujú. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que has tenido en estos 12 años? Así como nutrióloga, como persona. Mm, saber que seguimos aprendiendo. Ok.
tener la mente abierta para seguir sumando. 100%. Ujú. O sea, tú dirías que cada año aprendes algo nuevo sobre nutrición. Sí, cada mes yo creo. Claro. Sí, Sí. seguir aprendiendo, sin Y, duda. y entonces hay que experimentar, o sea, para alguien que quiere estar mejor, lo primero es estar experimentando nuevas cosas, estar intentando, Sí, acercarte a un profesional que te acompañe y en esta experimentación, o sea, yo sé que lo dices como con acompañamiento, Sí, ¿no? O sea, no es como, me voy a poner a experimentar, saltar del segundo piso a ver qué pasa, pues no, sino con acompañamiento y sí, o sea, todos creo que es indispensable que en algún punto de la vida vayamos al menos una vez, pero les recomendaría de preferencia 2 a 4 veces con el nutriólogo y o con el psicólogo. Es como si tú nunca hubieras ido al dentista en tu vida. O sea, son órganos que tienes que atender. sí, claro. Ujú. Y decisiones que tomas 3 veces al día, normalmente durante 365 días, durante 80 años, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Vas a seguir comiendo, entonces qué mejor que aprender a hacerlo bien, de la forma en la que a tu cuerpo le hace bien. Sí, de Ujú. acuerdo. De acuerdo, Dore. Oye, ¿hay alguna eminencia o hay alguien que así, a quien tú puedas seguir como este es el sabio de la nutrición o algo, hay alguien así? ¿O hay algún Sí. modelo a seguir que tú tengas en particular? Eh, Y también Ay, qué buena pregunta. lo podemos Sí. extender hasta fuera de nutrición. O sea, algún líder, algo. Okey, de nutrición sí hay varios. Soy malísima con los nombres. Ok. Sé como a lo que se especializan y como la nacionalidad, pero con los nombres soy muy mala. A mí, como me encanta el tema de microbiota, para mí esos son la eminencia en nutrición. Ok. Entonces, sigo a muchos médicos, bueno, no médicos, sino doctores con doctorado, con Ujú. PhD Sí, sí, sí. de este tema. Pero como persona así en la vida, mm, fíjate que admiro muchísimo a Obama y todo lo que hizo, y también en temas de contexto social, o sea, cómo lo manejó de una manera increíble. O sea, porque es un hombre brillante, me parece. ¿Y qué en particular? Pues esta manera de hacer cambios muy radicales sin que se sintiera un impacto tan agresivo, ¿no? Y es al final en nutrición vas a hacer cambios radicales, probablemente, pero no es de un día a otro. O sea, de ser como un buen intermediario, un buen puente, ¿no? Entre partes Ujú, y todo esto. exacto. Sí, Ok, sí, sí, sí. ok. Em, Venga, ya vamos a terminar con las frases. A ver. Sueña seguido, piensa positivo, da las gracias, ríe escandalosamente, ama a los demás. ¿Cuál es tu más grande aspiración hoy? Seguir disfrutando la vida. O sea, sí soy una persona que, que le gusta disfrutar el momento o intento sacar lo mejor de ese momento. Claro que tengo mi parte súper terrible y súper negativa, o sea, no estoy diciendo que soy una sedita, pero eso, intentar como disfrutar del momento porque nunca sabes realmente cuándo va a cambiar tu vida. O sea, probablemente no tengo una historia de como de convertirme en adulto que fue fácil para mí. Entonces, pues, yo creo que de ahí digo, pues, lo que venga, que se disfrute. Sí, Ujú. ese contexto más que nada. Que sea lo que venga, pero disfrutando. Pues sí. Sí, sí, sí. No sé qué va a pasar mañana. Obviamente intento hacer mi plan de que eso suceda de la mejor manera posible, pero, pues, si ahorita estoy aquí, voy a disfrutar lo que tengo ahorita, que lo construí hasta hoy. ¿Me explico? Lore, antes de terminar, ¿qué sería algo que tú recomendarías a alguien que como tú quiere ayudar a hacer cambios a su vida a través de la nutrición o a través de cualquier cosa que justo Ujú. promueva estos cambios para tener un impacto, para crecer una comunidad? Digo, tú estás en redes no de la pandemia como estamos muchos, sino desde hace más tiempo, desde 2017. Em, Ujú. qué es lo que tú recomendarías a alguien así? O sea, un nutriólogo. ¿A un nutriólogo o a alguien que te comparta sobre la postura y sobre los dolores de espalda, de cuello que también nosotros compartimos? O sea, a alguien que quiera pues,
mejorar física y emocionalmente la vida de los demás. Uno que aprenda a observarse. Estamos muy desconectados de lo que necesitamos muchas veces, o lo que necesita tu cuerpo, tu mente, tu ser en general. A veces lo único que necesitas es un abrazo y recurres a la comida, probablemente. Entonces, observarnos, y una vez que observes qué necesitas, pues empieza a acercarte a las personas que te pueden ayudar a mejorar eso. O sea, creo que sin apoyo y sin compañía no crecemos de la misma forma. Por eso esa frase que dijiste hace rato de "We rise by lifting others", me parece muy real. Eh, y lo recuerdo porque el ser emprendedor, te ha de pasar, se vuelve un trabajo muy solitario, pero es Sí. aunque la mayoría de las cosas depende de ti, no estás solo, ¿no? O sea, ahorita aquí hay gente atrás de cámaras apoyándote y estando al pie del cañón, y es en general, o tu familia, amigos, tu pareja, quien sea, y recordar eso, o sea, apoyarte de la gente y que no te dé pena, pues, pedir ayuda. Tan cierto. Ujú. Y luego, y sobre todo cuando estás empezando algún, algún emprendimiento, algún Sí, nuevo trabajo, una nueva aventura, y sobre todo cuando dices, cuando estás como emprendedor, es muy solitario, sí. sí. O cuando estás aceptando un diagnóstico, por ejemplo. También, O sea, mis pacientes con hipotiroidismo, sientes que ya, o sea, se te acabó la vida ahí y te vas a morir mañana. Y aunque no es una enfermedad tan grave ni terminal, pero, o sea, te sientes físicamente muy mal, y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Pero pide ayuda. O sea, no tienes que pasar ese proceso tú solo. sí, y muchas veces yo creo es más común hasta, pues, los hombres también, de no pasa nada y negarlo y nada más te vas tragando, ¿no? Sí, Claro. pues muy difícil compartir Sí, eso. sí, sí. Sí, es cierto también eso. Buenísimo, Dore. Pues mira, ya nada más, última pregunta. No vamos a cerrar con tu última frase ya para despedirnos. Ujú. Pero si tú le pudieras recordar o decir algo a toda la gente que aquí habitamos a la madre tierra, Ujú. que piensas le puede hacer un mejor día a todos, ¿qué sería? Mm, Intenta sacar lo mejor de ti en cualquier momento, aunque a veces sea muy difícil. Eso les diría. Y lo digo para recordármelo a mí misma, Correcto. porque pues siempre va a haber dificultades y cosas. Entonces, sigamos intentando sacar lo mejor de nosotros mismos, y ese lo mejor va a ser lo que en ese momento puedes dar. Claro, Sería eso. sí, 100%, digo. Si sacamos lo mejor de nosotros, como empezamos con la primera frase, con el proverbio chino, podemos estar determinados a que cada día sea bueno por más malo, por más pendejadas que nos pasen, ¿no? O sea, Exacto. es una virtud que debemos cultivar. Sí. Lore, pues ha sido un gustazo tenerte aquí, la verdad, platicando acá, faneándonos aquí entre los dos. Exacto. Echándonos porras. Sí, la verdad me encanta ahí todo lo que haces en tus perfiles, en tus redes. ¿Nos podrías compartir dónde te podemos encontrar? Claro, me pueden encontrar como @lore_nutrition, es las dos, nutrición, pero las dos con T, nutrition. Ajá. Y pues obviamente, Pepe, mil gracias, yo también soy tu fan. Aprendo muchas cosas porque claramente el tema financiero no es lo mío, de inversiones, de números, y me encanta la manera en que compartes la información. La haces muy accesible en temas que para mí era como leer en chino. Entonces, de verdad, gracias. Y por este tiempo, se me ha pasado muy rápido. No, sí, está padrísimo. Y mira, nos vamos a despedir con la última frase. Al final, el amor es lo que nos salva a todos. Buenísimo, Lore. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por acompañarme a romper el molde. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar. Recuerda que la intención aquí es simplemente sumar, y mucho te agradeceré que nos ayudes a llegar a más gente. Muchas gracias a Move Lab por ser la casa de Rompiendo el Molde y por ser un espacio creativo dedicado a la producción audiovisual. Y a Cluma, Clúster Mexicano de Animación, que impulsa tanto al desarrollo del talento en el mundo de producción audiovisual. Si eres un creador de contenido o quieres tener experiencia en producción, asegúrate de contactar a Cluma y a Move. De nuevo, muchas gracias por escucharnos, espero que podamos seguir creciendo juntos y que sigamos rompiendo el molde.